Vamos a comenzar la segunda parte de esta jornada. Bueno, vosotros ya conocéis a don Juan José, que es profesor de la Universidad Católica y al mismo tiempo también está de responsable, es que me tengo que cambiar de silla, y es responsable del equipo diocesano de la sinodalidad. Es, bueno, por ser rápido también y no entretener mucho con esta presentación, sino más bien yo lo que pretendo es dejarle a él la palabra y que sea también el que nos hable sobre todo de toda esta serie de cosas que nos interesan, sobre todo en este proceso en el que estamos en los momentos previos o la primera etapa de toda la preparación para el sínodo. Y nada, darte las gracias y sobre todo decirle al Señor que te dé mucha fortaleza para seguir trabajando por la Iglesia como lo haces. Pues muchas gracias, don José Manuel. Y gracias por dar la posibilidad de dirigirnos o dirigirme a los... perfecto. Me dan permiso para quitar la mascarilla, que se entenderá mejor. Bueno, pues por la oportunidad de poder dirigirme a sacerdotes de la diócesis en esta acción formativa y de la que vamos a hablar hoy, o trato de aproximarnos al tema del diálogo, que es un tema fundamental dentro del proceso sinodal y viene un poco a concretizar también el acompañamiento. Es importante el tema del diálogo porque la relación con Dios, muchas veces pensamos cómo es la relación con Dios, pues existe una relación de proporcionalidad. En la medida como estamos en la relación con los otros y con nosotros mismos, estaremos con Dios. Y el diálogo es muestra de esa relación con los otros. Voy a tratar de hacer un análisis de las aportaciones de Francisco en sus documentos en relación al diálogo. No en todas, pero he sido selectivo y es la mirada de un laico en relación al diálogo en la Iglesia y en la sociedad. El Vademecum recoge 24 ocasiones la palabra diálogo. Hay un núcleo temático dentro del Vademecum que es el diálogo entre la Iglesia y la sociedad, que ya es el mismo nombre de esta sesión. Y nos invita a pensar cómo y dónde se produce el diálogo dentro de nuestra iglesia local, dentro de las iglesias, cómo promovemos la colaboración entre parroquias de una misma localidad o incluso dentro de la misma comunidad parroquial, qué temas son divergentes y suponen un conflicto, una dificultad para el diálogo y cómo se está resolviendo esa dificultad. E incluso si hay experiencias de diálogo positivas, pues ponerlas sobre la mesa y compartirlas. Incluso el punto 7 del Vademecum recoge el diálogo interreligioso como un aspecto fundamental para analizar y conocer cómo está en nuestras comunidades, el diálogo con diferentes confesiones unidas por el mismo bautismo. ¿Qué relaciones tenemos con los hermanos en la fe a partir del bautismo? El camino de la sinodalidad busca entonces tomar decisiones pastorales que reflejen lo más eficaz posible, lo más ajustado posible, la voluntad de Dios. Y eso se consigue certeramente si la autoridad doctrinal, el Santo Padre, los obispos, están en diálogo con el sensum fidelium, que se llama, que es cómo los fieles, la comunidad de creyentes, viven su fe, no de manera individual, sino como comunidad. Por eso es tan importante el diálogo. Y aprovecho que estamos en un centro de estudios teológico para señalar que la colaboración con los teólogos puede ser un apoyo útil para articular la voz del pueblo de Dios expresando esa realidad de la fe a partir de experiencias de vida. Si la escucha es el método en el proceso sinodal y el discernimiento es el objetivo, la participación es el camino. Debemos de favorecer la participación en nuestras comunidades y sobre todo escuchar a las voces que no son como las nuestras. Escuchar a las voces o opiniones que son como nosotros no da ningún fruto, dice el Vademecum. El diálogo, por lo tanto, implica reunirse con personas que tienen opiniones diferentes a las nuestras. De hecho, Dios habla con mucha frecuencia a través de las voces de aquellos que podemos excluir, desechar o descartar. Debemos, por tanto, hacer un esfuerzo por escuchar a los que podemos estar tentados de ver como poco importantes, o incluso a aquellos que nos incomodan con su opinión
y con su punto de vista. Por eso el propio Vademecum establece como 3 actitudes para participar en el proceso sinodal y expone más, ¿no? Pero estas 3 actitudes son relativas al diálogo. La primera sería que estamos invitados a hablar con parresía, con valentía y con honestidad. Esto va a ser una constante en Francisco, que insiste en que él se ha introducido en el diálogo siempre desde sus propias convicciones, con una identidad particular y con sus experiencias. Por tanto, hablar con valentía y honestidad. Tan importante es hablar con valentía y honestidad como escuchar con humildad, que sería la segunda actitud. No se trata de entablar un debate para convencer a nadie. Se trata más bien de acoger lo que dicen los demás como medio a través del cual el Espíritu Santo puede hablar del bien que nos une a todos. Por lo tanto, es un diálogo, tan importante es hablar con valentía como escuchar humildemente. Y la tercera actitud sería el diálogo nos puede llevar a la novedad. Debemos de estar dispuestos a cambiar de opinión, a aproximar posturas. Hoy se habla mucho de renovación, de innovación en el ámbito educativo y yo al menos encuentro que el diálogo es una oportunidad para la innovación y para la renovación de los procesos. En la fase sinodal, en la que estamos ahora, que es la fase diocesana, se van a hacer reuniones materiales de todo tipo y todas ellas buscan favorecer esa reflexión y ese diálogo compartido. Yo creo que las 4 grandes principios o primaveras que buscamos sería la escucha, una nueva forma de escuchar, una forma nueva o renovada de discernir y la toma de decisiones, y todo ello a través de una nueva forma de enfrentar los diálogos en las comunidades. Para ello, Francisco nos ofrece como una punta de lanza algunas orientaciones. Seguro que todos conocen lo que dice Francisco en relación al diálogo, pero como digo, conviene recordarlo. En Fratelli Tutti, sobre la amistad social, sobre la fraternidad, él reconoce que su anterior encíclica, Laudato Si, sobre la creación, es fruto de un diálogo con el patriarca ortodoxo Bartolomé, que hace una apuesta decidida por el cuidado de la creación. Y en Fratelli Tutti vuelve a reconocer que es fruto de su encuentro con el imán Ahmad al-Tayeb, donde hace una apuesta también decidida por la dignidad de todas las personas. Reconoce Francisco que esos encuentros no son meros actos diplomáticos y, de hecho, surge un documento nuevo. De nuevo, es una evidencia de que el diálogo abierto nos abre a la novedad. Cada uno entró en ese diálogo, dice Francisco, con una identidad personal, pero es la que nos ha permitido esa identidad enriquecernos y dar fruto a algo nuevo. En Fratelli Tutti dice expresamente: intento especialmente entrar en diálogo con todos. Francisco hace una invitación urgente a un nuevo diálogo en una cuestión que une a toda la humanidad, que es el cuidado de la creación, cómo estamos construyendo el futuro del planeta. Y él reconoce que en ese diálogo, ante una realidad que nos afecta a todos, tenemos que participar todos. Se suele decir que lo que nos afecta a todos, tenemos que participar todos. Esto es una máxima en Francisco. Dice: los problemas o situaciones complejos nos exigen comprender que no solo hay un camino de solución, y eso exige diversidad de aportaciones que podrían entrar en diálogo para una respuesta integral. Fíjense cómo llega a incluir en esa realidad el propio cristianismo. Dice: el mismo cristianismo, manteniéndose fiel a su identidad y al tesoro de la verdad que recibió de Jesucristo, de nuevo la máxima para entrar en diálogo, manteniéndose fiel a su identidad, siempre se repiensa y se reexpresa en el diálogo con las nuevas situaciones históricas en las que vivimos, dejando brotar su eterna novedad. La necesaria renovación pasa por acomodarnos y por conocer la situación histórica que estamos viviendo para que el mensaje deje brotar su novedad. Y a partir de ahí establece caminos de diálogo que afectan fundamentalmente a políticas internacionales, nacionales, a disciplinas muy variadas, la economía, la política, incluso las ciencias de la biología o naturales, etc. Estos serían los pasos de un poco las líneas de diálogo que establece en Fratelli Tutti.
En Fratelli Tutti aparece la palabra diálogo en 46 ocasiones. De hecho, como saben, es una encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. Empieza igual que en Laudato Si. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, estas convicciones son las que él reconoce que le alientan y le nutren a escribir. Pero he procurado hacerlo de tal manera que mi reflexión abra el diálogo a todas las personas de buena voluntad. No va destinado solo a los católicos, a los cristianos. Por lo tanto, no hay diálogo con el otro sin identidad personal, pero la propia identidad se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes. Y la auténtica preservación, incluso la confirmación de nuestra identidad como católicos, como cristianos, no se garantiza desde el aislamiento que empobrece. Por lo tanto, yo creo que es una invitación, nos hace una invitación a entrar en diálogo desde nuestras propias convicciones. Un diálogo que exige perseverancia, que exige paciencia, pero que también está hecho de silencios y de manera interdisciplinar. En Fratelli Tutti hay un apartado, un capítulo dedicado exclusivamente al diálogo social. Y Francisco establece como un campo semántico alrededor de lo que significa diálogo. Y él habla de acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse y buscar puntos de contacto. Cuando yo releía este campo semántico, recordaba la homilía de inauguración del sínodo, donde Francisco meditaba sobre el encuentro con el joven rico. Y reconozco que Jesús hace todas y cada una de estas acciones. Se acerca al joven rico, se acercan mutuamente. Jesús favorece y permite la expresión en libertad de la situación en la que vive el joven rico, escucha, no solo con el oído, sino también con el corazón, reconoce la realidad de esa persona, trata de comprenderle y buscar puntos de contacto. Jesús, yo creo que personifica todas y cada una de estas palabras una vez que entra en el diálogo con el joven rico, con la samaritana y con todos y cada uno de los encuentros. Incluso esta mañana leíamos también que Jesús se enfrenta al diálogo abierto, no solo con sus discípulos, sino a principio de semana, incluso con el propio diablo y con los espíritus inmundos, establece un diálogo desde sus propias convicciones. Por lo tanto, yo creo que reconocemos la necesidad de ese diálogo sincero y honesto que lleva la búsqueda, como decía Monseñor Escribano, la búsqueda del bien común por encima de los intereses personales. El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad que encierre en sus convicciones incluso intereses legítimos. Más aún, en una sociedad pluralista como en la que vivimos, el diálogo es el camino más adecuado para reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado. Es decir, hay unos valores universales que tienen que ser siempre respetados a pesar del pluralismo y la diversidad, y el diálogo es el camino para reconocer esos valores. Francisco termina con una exclamación en Fratelli Tutti, y yo creo que cuando pone los signos de exclamación es que le preocupa el asunto. Y lo que solicita es que armemos a los hijos con las armas del diálogo. Es decir, el futuro de la humanidad pasa por la necesidad de reconocer la importancia de ese diálogo. Me voy a detener un poquito en el sentido del perdón. En Fratelli Tutti, voy a pasar porque... Bueno, no pasa nada porque... En Fratelli Tutti hay un capítulo dedicado al perdón y a la misericordia. Y Francisco, en un tema, yo creo que no hace alusión al tema, pero fíjense cómo dice la necesidad de encontrar el perdón y la reconciliación pasa por lo que dice Francisco. Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplice de graves errores y pecados. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. El diálogo es el único mecanismo de reconciliarnos, de encontrar el perdón. Y evitar el conflicto es esconderlo, pero no afrontarlo para resolverlo. Por lo tanto, yo creo que la invitación de Francisco a entrar en el diálogo a pesar de las dificultades y vuelve a asociar el tema del diálogo a la artesanía.
al trabajo del artesano que pacientemente y laboriosamente dedica tiempo a encontrar el camino adecuado para establecer un diálogo. Evangelii Gaudium también habla del diálogo en 56 ocasiones. Yo creo que se lleva la palma, incluso más que Fratelli Tutti. Hay capítulos dedicados al diálogo como contribución a la paz, que es un tema especialmente sensible hoy. Francisco habla de que no es fácil entrar en diálogo con la diversidad en la que vivimos. Sin embargo, reconoce a la Iglesia como servidora de ese difícil diálogo. Y es difícil por las grandes ciudades, la despersonalización, la situación de protestas y divisiones en las que vivimos diferentes colectivos, incluso de la exclusión social. Y ese diálogo aporta o percibe que la parroquia puede ser un entorno especial para el diálogo. En el capítulo de Pastoral de Conversión habla de que la parroquia no es una estructura caduca. La parroquia es presencia eclesial en un territorio. Es un ámbito para la escucha, pero también para el crecimiento de la vida y para el diálogo. Sin embargo, Francisco sí que reconoce que el llamamiento a la revisión y a la renovación de las parroquias todavía no ha dado sus frutos. Todavía tiene posibilidad de mejora en ámbitos de viva comunión, de participación y desde luego que se orienten a la misión. Vamos a pasar a la pastoral de la conversión. Otro ejemplo de diálogo que ofrece Jesús es el diálogo con la samaritana junto al pozo. Fíjense cómo en este diálogo de Jesús con la samaritana encontramos que en esa relación siempre respetuosa y amable. El primer momento es un diálogo siempre personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes de sus seres queridos y tantas cosas que le llenan el corazón. Solo después de una conversación sobre la vida es posible presentarle la palabra y dar un testimonio, presentarle el anuncio fundamental, que Dios la ama. Eso lo hace desde una actitud humilde y testimonial, que serían las actitudes que recoge el Vademecum fundamentales para entrar en diálogo. Hablamos ahora de, aunque no lo ponga la transparencia, de un espacio aparentemente poco alejado de lo que significa el diálogo, y es la homilía. Francisco reconoce a la homilía como un retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo. La homilía no es un monólogo, es un diálogo entre Dios y su pueblo. El que predica debe reconocer el corazón de su comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios, y también dónde está ese diálogo más apagado o ha sido infecundo. Por lo tanto, la homilía se convierte en un espacio para el diálogo, que es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que amamos. Por lo tanto, aparentemente la homilía puede ser un espacio personal o unidireccional y sin embargo se convierte en un diálogo. En ese capítulo que hace alusión al diálogo como contribución de la paz, establecen 3 líneas generales de diálogo. La paz el diálogo entre la fe y la razón, el diálogo interreligioso y el diálogo social en un contexto de libertad religiosa. Y aquí es donde yo me detengo, en el diálogo en un espacio de libertad religiosa. Los creyentes nos sentimos cerca de quienes, no reconociéndose parte de la religión, buscan la verdad, la bondad y la belleza. Por eso tiene especial importancia un diálogo sincero, honesto y valiente en los nuevos areópagos, en el atrio de los gentiles, donde creyentes y no creyentes tratan sobre temas de ética, de arte, sobre la búsqueda de la trascendencia, las preguntas de sentido último. Por eso yo creo que el sínodo insiste en la importancia de la presencia pública de la Iglesia y de los laicos en estos nuevos contextos areópagos donde poder hacernos presentes. Christus Vivis habla mucho de acompañamiento, no lo ha dicho Monseñor Escribano, pero también recoge en 11 ocasiones la palabra diálogo. Francisco propone que para que los jóvenes tengan la posibilidad de dialogar es necesario crear espacios específicos para ellos, dentro de la parroquia y de la Iglesia. Reconoce las muchas posibilidades que ofrecen la web y las redes sociales, también sus limitaciones, pero son espacios donde los jóvenes desean y quieren comunicarse.
Y luego yo me detengo en la importancia de la escuela católica. Sigue siendo un lugar especial y con grandes posibilidades de evangelización y de diálogo a todos los niveles, en la interdisciplinariedad, en la cultura del encuentro, en el acompañamiento al que hacía alusión Monseñor Escribano. Yo he hablado ya de diálogo en algunos lugares, de diálogo en la Iglesia y en la sociedad, y cuando estuve en Puente Tocinos, don Antonio Guardiola, me sugirió darle una revisión a Amoris Laetitia y cómo Amoris Laetitia habla sobre el diálogo. Yo descarté esta opción porque entendía que era un diálogo tan específico en el ámbito familiar que no iba a aportar nada, y sin embargo, para preparar esta sesión, pues hice esa relectura y encontré cuestiones en Amoris Laetitia que valdrían perfectamente para un diálogo social en la Iglesia. Porque dice Francisco que el diálogo es una forma privilegiada y una forma de vivir, indispensable de vivir. Y encuentro en Amoris Laetitia unos párrafos que son casi paradigmáticos en la invitación para entrar en diálogo. A la hora de entrar en diálogo es importante el hábito de dar importancia real al otro con el que estamos hablando. Tenemos que valorar su persona, reconocer que tiene derecho a existir, incluso a pensar de manera autónoma e incluso a ser feliz con esa forma de pensar. No hay que restarle importancia a lo que diga o a lo que nos esté reclamando, aunque sea necesario expresar nuestro propio punto de vista. Claro, el que no cree necesariamente que todo el mundo tiene algo que decir o algo interesante que decir estaría cerrado a este tipo de diálogo. Porque, claro, todo el mundo tiene una experiencia distinta a la mía. Todo el mundo tiene experiencias distintas, capacidades, habilidades distintas a la mía, y su aportación está basada en esas experiencias y, por lo tanto, diferente a la mía. En esa experiencia particular es posible reconocer la verdad del otro, el valor de sus preocupaciones y, a partir de ahí, incluso de su manifestación, que puede ser agresiva y puede ser violenta hacia nosotros, pero hay que acogerla. Por encima del contenido que exprese, lo que nos interesa es cómo y por qué ha afectado ese contenido a su experiencia, a su vida personal. Otra de las actitudes que reconoce Francisco en el diálogo dentro de la familia y a nivel general sería la amplitud mental. Para no encerrarse en la obsesión de las pocas ideas o convicciones que tenemos nosotros. Nos pide flexibilidad para modificarlas y completarlas. ¿Os habéis planteado que en un diálogo mi pensamiento y el pensamiento del otro pueda surgir una síntesis que nos enriquezca a los dos? De nuevo, el diálogo como forma de creación y de novedad. De mi pensamiento y del otro surge una síntesis que nos enriquezca a los dos. Por eso Francisco habla de cuando entramos en diálogo no buscamos la uniformidad, sino que buscamos la unidad en la diversidad, o lo que él denomina la diversidad reconciliada también. Bueno, voy a ofrecer algunas conclusiones recogidas o que llamo actitudes que favorecen el diálogo y la libre expresión. La primera actitud a la que invito es cuando entremos en diálogo, no sentirnos superiores a nadie. No solo en lo que a las palabras se refieren, sino también en esas actitudes de superioridad que van deslizando conductas en el diálogo que provocan rechazo. Preguntas incómodas, vamos dirigiendo el diálogo hacia donde nos interesa. Si nos mostramos engreídos por lo que sabemos o por lo que creemos, si queremos imponer a otros nuestras convicciones, entonces tener por seguro que nadie nos va a escuchar, aunque lo que tengamos que decir sea lo más valioso que posee la humanidad. En vez de cultivar una actitud de superioridad, debemos ponernos en lugar de los otros y tratar de compartir sus experiencias y sus sentimientos. La capacidad de participar de sus experiencias y de ver el mundo con sus ojos. Atender no tanto al contenido, como he dicho antes, sino más bien captar el significado de ese contenido en su vida particular. Para desarrollar esta capacidad, basta con ponernos en lugar del otro, de descentrar nuestro interés y nuestra persona para centrar en el suyo.
Otra tercera actitud es la necesidad de crear una atmósfera de respeto, un clima de confianza en el que pueda expresarse con absoluta libertad, tranquilidad, sin temor a consecuencias. Claro, esto en el proceso sinodal es fundamental. Si uno expresa sus heridas, sus sentimientos de rechazo, sus experiencias y no lo acogemos, en ese clima de respeto, pues entiendo que nadie se va a querer expresar. Hay que crear las condiciones que ayuden al otro a desplegar su autonomía. El sentimiento de seguridad que se genera le permitirá combatir pues, la vergüenza, el miedo, incluso le permite analizar su propia situación y buscar soluciones y puntos de encuentro. Cuarta actitud, procurar que el otro se sienta amado, y eso significa aceptarlo con sus propias ideas y emociones, en su singularidad. La quinta actitud sería ser auténtico, que es mucho más importante que ser sincero. La autenticidad exige que la conducta vivida sea mucho más que lo que piensas o lo que expresamos. Mirad, las personas, y especialmente los jóvenes, se percatan enseguida y casi de forma instintiva que no somos auténticos en lo que estamos expresando. Por lo tanto, buscar más ser auténticos que ser sinceros. Y la última sería la madurez emocional, que se manifiesta en que hemos de ser capaces de participar en el destino del otro sin que tenga la obligación de seguir nuestra idea, nuestra inclinación. Es obvio que todos deseamos apoyar al otro en su desarrollo personal, pero esta atmósfera de respeto a la que yo os invito se pierde en cuanto pretendemos imponerle nuestros intereses y nuestros objetivos. Algunos podemos pensar, entonces no es posible transmitir la fe. Sin embargo, el anuncio de la fe no consiste en transmitir o en convencer, sino en compartir, en convivir. ¿Cómo lo hacemos a partir de ahora? Este sería un poco, ahora sí, las líneas de trabajo o las posibilidades. Pues yo a la hora de pensar en cómo favorecer el diálogo o cómo trabajar, me he ido a la carta pastoral del año pasado de nuestro obispo, don José Manuel, y encuentro que es necesario que la comunidad entera debe sentirse responsable de esos procesos de diálogo y de acompañamiento. No es cosa solo del sacerdote. Y tenemos que dejar, por lo tanto, que participe la comunidad entera. Es una tarea, la de acompañamiento y la de diálogo, en la que participamos todos. Especialmente necesario es el diálogo y el acompañamiento en situaciones de sufrimiento, de duelo, de soledad, pero también de vulnerabilidad y de diversidad. Escuchar a los que se sienten diferentes de nosotros. Un espacio privilegiado para el diálogo y para el acompañamiento, lo decía Monseñor Escribano, es la familia. Es el primer lugar donde uno dialoga o entra al dialogar. Es necesario acercarnos a las familias, caminar y crecer con ellas, sin invadirles, respetando los límites, pero sin miedo a compartir nuestra vida con ellas, estando en los momentos decisivos, en las crisis, en las dificultades, pero también cuando tienen que elegir y cuando están creciendo. Es especialmente relevante y necesario intensificar y cuidar procesos de escucha, de diálogo a los jóvenes. Y los jóvenes, mal que nos guste o no, no están en las parroquias, pero sí están en los centros educativos y en la universidad. Entonces, especialmente importantes son las escuelas católicas por las que muchos alumnos, muchos jóvenes están pasando, y las universidades. Y todo ello, pues para todo esto es necesario, como decía anteriormente, la formación. La formación no solo académica, que también, formación científica para la escucha y el diálogo, en pedagogía, en antropología, pero también una formación espiritual y de corazón. Cuidar la vida de oración, la vida del sacramento y el acompañamiento a los que tienen responsabilidades de escucha y de acompañamiento. Pues yo espero haber aportado algo en esto del diálogo. Seguro que lo habéis escuchado o lo han escuchado casi todo, pero pretendía renovar esa escucha y darle sentido dentro del proceso sinodal en el que estamos viviendo y vivirlo como oportunidad para el diálogo, especialmente con aquellos que tienen visión distinta a la nuestra. Es una verdadera oportunidad poner el oído y el corazón a todos ellos. Muchas gracias.
No, simplemente aprovechar ahora si hay alguna pregunta a cualquiera de los dos ponentes sobre los dos temas que se han expuesto aquí, el diálogo por una parte, que acaba de pronunciar el profesor don Juan José, y la otra parte sería sobre el acompañamiento que esta mañana desarrolló don Carlos. Buenos días, Juan José. Por lo menos algo que me ha tocado, la homilía como diálogo. ¿Qué consejo? A lo mejor la mayoría somos sacerdotes y ese es donde más contacto tenemos con los fieles. ¿Podrías profundizar o qué consejos o algo puedes darnos en ese diálogo en la homilía? Que a lo mejor es parte de la homilética, no será eso. Pero como laico, ¿qué esperas a escuchar de los sacerdotes en la homilía, en ese diálogo que tiene que haber de interacción, que sirve incluso para acompañar, que a lo mejor no sé si algo también nos puede decir el obispo también, qué consejos a lo mejor en ese diálogo? Bueno, es complicado dar consejos, pero ciertamente, como comenta, como laico, yo espero que cuando recibo la homilía, pues se haga alusión a la vida ordinaria, a la dificultad que los laicos encontramos de hacernos presentes en la vida pública. Y claro, una desconexión del sacerdote de esa vida pública, de esas dificultades, es difícil que cale en nosotros, en mí particularmente. Entonces yo espero que haya un conocimiento de la situación en la que estamos viviendo hoy en día, que no surge del aislamiento. Y luego, cuando vas a una parroquia que no es la tuya, lo normal es que tu párroco conozca la realidad a la que se dirige. Yo entiendo que el párroco sí conoce al pueblo de Dios a la que está dirigiendo en alguna palabra. Pero cuando voy a una parroquia que no es la mía, pues espero eso, que esa vinculación con la vida diaria. Para don Carlos, preguntarle qué experiencias conoce o puede haber en las parroquias para desarrollar esos procesos de acompañamiento. Bueno, o sea, hay en lo que es la práctica pastoral de la vida parroquial yo creo que hay una gran amalgama y posiblemente si lo hiciéramos aquí una consulta, a lo mejor de una manera no explícita pero sí implícita, muchos de vosotros sois magníficos acompañantes y hacéis un esfuerzo realmente probado de cómo hay que acompañar. A lo mejor esa experiencia de acompañamiento desarrolla más algunas facetas que yo he subrayado y a lo mejor otras están más por desarrollar. Yo creo que en el panorama actual de la Iglesia en España, un poco en consonancia con lo que yo iba proponiendo, la reflexión que hacía, sobre todo cuando he hecho esa reflexión de cómo organizar la vida parroquial, ¿no? que yo creo que es una posibilidad muy interesante, el trabajar no tanto por la función que se ejerce, sino por la búsqueda de la vida plena. Yo creo que la Acción Católica General está desarrollando muy bien ese proceso. Con materiales, están profundizando en cómo poder hacerlo y yo creo que merece la pena conocer la experiencia de cómo se está haciendo. Yo recuerdo cuando fui sucesor de don José Manuel en Teruel, yo le sucedí a él en Teruel, recuerdo que un día vinieron a verme, no estaba entonces Manolo Verdú, fue consiliario nacional de la Acción Católica General o algo así, ¿no? Era su antecesor. Vinieron a verme su antecesor y un presidente que era Higinio, que estaba entonces, y me empezaron a hablar de la refundación del proyecto de la Acción Católica. Yo había sido toda mi vida párroco, y de párroco me hicieron obispo. Y a mí me apasionaba la parroquia. Ahora me sigue apasionando, pero no tengo oportunidad de estar en una parroquia, ¿no? Pero me apasionaba la parroquia. Y intentaba pelear mucho por la gente, por mis jóvenes, por los matrimonios, por las familias, por los mayores. Y cuando a mí me presentaron aquel proyecto, yo percibí desde el olfato pastoral, valga la expresión, que era un camino que estaba muy bien incoado. Con el paso de los años pasó de ser una realidad incoada a una realidad que fue aterrizando. E incluso ahora siguen haciendo propuestas nuevas para que haya un aterrizaje. Es verdad que la Acción Católica en ocasiones puede sonar a una realidad
antidiluviana, totalmente superada, es cierto. Pero también es verdad que la Acción Católica hizo un esfuerzo grande de refundación. Y a veces el beneficio de la duda puede ser muy positivo, sobre todo compartiendo una inquietud por nuestra gente, ¿no? O sea, yo creo que el párroco al final, o los equipos parroquiales, con los consejos parroquiales, lo que intentan es buscar lo mejor para la gente. Y como ya he dicho antes, ¿no? Del que sabe aprende, y del que tiene camino recorrido, a lo mejor a ti te supone una facilidad para poder hacer las cosas, ¿no? Quizá algunos de ustedes estén trabajando ya los materiales que han hecho en los nuevos procesos de la Acción Católica. Yo creo que eso es quizá un camino que acorta excesivamente la propuesta en su integridad. Los materiales son buenos, yo creo que son buenos. Cuando uno tiene que elegir materiales para la iniciación cristiana, etcétera, etcétera, yo creo que están muy bien hechos. De hecho, tienen el respaldo de algún modo de la conferencia, porque pedagógicamente están muy bien hechos. Yo creo que es un buen material. Lo que pasa es que ese material, que en sí mismo ya puede servir, desde una perspectiva como puede ser la propuesta que se hace desde la Acción Católica en general, es cuando realmente ofrece todo su potencial. Por ejemplo, los materiales ofrecen una opción de continuidad. Yo hablaba en el acompañamiento que es una realidad para toda la vida. Entonces tú puedes trabajar desde los niños, desde los jóvenes hasta los adultos, con planteamientos que van profundizando en esos procesos que la persona va intentando adquirir, ¿no? Bueno, yo creo que al final las experiencias de acompañamiento, en primer lugar, surgen de valorar lo que ya estáis haciendo en las parroquias, que yo estoy convencido de que hay una gran riqueza, porque los curas, cuando tienen ganas, son muy creativos y eso hay que agradecerlo. Seguro que hay otras experiencias de acompañamiento, hay movimientos que tienen las experiencias de acompañamiento muy bien introducidas, ¿no? Y luego, pues, lo que yo comentaba, porque a mí me ha tocado más de cerca, porque fui consiliar nacional de la Acción Católica y lo he visto crecer, y yo creo que es una buena propuesta para hacer esa experiencia de acompañamiento lo que ahora alberga la Acción Católica en general. Pero estoy convencido que una diócesis como la vuestra, claro, vosotros sois de Murcia, y cuando uno pertenece a una iglesia y a un presbiterio, siempre ve, no sé por qué, la botella medio vacía, ¿no? Y cuando uno viene de fuera, ¿no? Yo me quedo admirado. Pues no sé cuánta gente tenéis en el seminario, un cacho de diócesis espectacular. El otro día estuve en Orihuela, cuando la entrada de Munilla. Yo me quedo alucinado del Levante y de la zona de Murcia, ¿no? Me parece espectacular. Y vosotros diréis, no, nos faltan muchas cosas, tenemos muchas carencias, si tú supieras, no nos atrevemos a hablar porque está aquí el obispo, esas cosas, pero no. Es decir, cuando uno lo ve desde fuera, tenéis muchas realidades muy potentes. Y yo creo que eso, en ocasiones también es bueno acogerlo y valorarlo. Porque se hacen muchas cosas bien. Es verdad que puede haber carencias, pero se hacen muchas cosas bien. Entonces yo creo que en ese sentido, seguir creciendo, valorar cómo se está haciendo el acompañamiento, aprender del que sabe, valorar experiencias que están, pues yo creo que eso puede ser una riqueza para seguir progresando en bien de nuestra gente, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Si no incorporas el acompañamiento hoy en día, te falta algo fundamental en la acción evangelizadora ordinaria. Porque hay frío, ahí fuera, esto es Murcia y no tanto, pero ahí fuera hace mucho frío, ¿eh? En la calle, nuestros jóvenes, nuestros matrimonios, hace mucho frío. Si no tienes un acompañamiento real, es muy difícil perseverar en la vida de fe. Con lo cual el párroco, los equipos parroquiales tienen que procurar ese acompañamiento, buscar caminos. Y algunos yo creo que son muy adecuados, ¿no? Pero yo os animaría, supongo que lo estáis haciendo, pero seguir profundizando en eso, ¿no? Y dedicaros a acompañar gente y sugerirlo. Bueno, hay veces que la gente no se atreve a pedírnoslo porque nos ven muy ocupados y eso lo sabéis perfectamente, ¿no? Hay gente que querría hablar contigo, necesita ser escuchada y como la gente es buena y nos quiere, no quiere forzarte en el tiempo que sabe que tienes muy escaso y a veces prefiere que lo priorices en otras actividades, pero a veces uno tiene que ofrecerse porque podemos hacer mucho bien a mucha gente y pueden crecer y ayudarnos a multiplicar esa acción de acompañar. Bueno, me callo porque si no os doy otra charla entera.
Pues yo, si no es mucho abuso, me gustaría hacer una pregunta a cada uno, es la misma, pero con dos perfiles. La primera es si, ya que nosotros, la figura en el seminario de acompañamiento principal es el director espiritual, ¿podría usted matizar un poquito la diferencia entre el acompañamiento que ha dicho en sentido amplio la mayor parte del tiempo y la dirección espiritual propiamente? Y me gustaría saber si también, don Juan José, si en el magisterio del Papa Francisco se distinguen estos dos términos o se utilizan indistintamente. Bueno, yo creo que muchas veces en el lenguaje cuando se va proponiendo hay muchos elementos que son comunes. Quizá en la dirección espiritual algunos autores dicen que es cuando ya se produce un mayor asentamiento, en vistas también a un momento de discernimiento vocacional, entendiendo todas las vocaciones en sí, y que está también de algún modo unido, o podría estar unido de algún modo al sacramento de la reconciliación, aunque no tiene por qué estar unido al sacramento de la reconciliación. Lo que pasa es que es verdad que también en la dinámica del acompañamiento yo tengo director espiritual o tengo acompañante espiritual. Que tenga alguien que me ayude realmente, ¿no? Es decir, que tenga alguien. Y hay veces que, pues es verdad que uno dice, bueno, pues a lo mejor tengo director espiritual por las circunstancias que se dan, por cómo se describe ese servicio que me hace, por cómo yo puedo profundizar ante él desde esa perspectiva que tengo, porque a lo mejor el acompañamiento puede tener un matiz de que sea una cosa más general, más amplia, y a lo mejor la otra ya requiere de mi parte una perseverancia más concreta. Bueno, pero yo en una exposición general para la gente de nuestras comunidades, lo importante es que tengan a alguien que camine a su lado para que descubran el paso de Dios por su vida. En el momento en el que están. Un adolescente a lo mejor necesita más un acompañamiento grupal e iniciarse en un acompañamiento personal, y a lo mejor en un momento determinado él te puede pedir que tener ya una dirección espiritual, porque es una cosa más concreta en el que tiene que entrar en una dimensión de discernimiento, ¿no? Bueno, yo no soy capaz de decir si el tratamiento que hace Francisco en sus documentos, sobre todo el acompañamiento, yo he trabajado sobre todo el diálogo y el diálogo social, pero lo que he percibido es que al final se tratan de miradas de una misma situación, de una misma cosa, pero desde diferentes lugares. Y yo encuentro que, como decía don Carlos, la mirada del acompañamiento empieza con un acompañamiento humano, integral, y puede culminar en ese acompañamiento espiritual al que hace referencia y acercar a los sacramentos, ¿no? Pues ocurre igual en el diálogo, ¿no? Son casi miradas de una misma realidad, pero de diferentes posiciones. Y yo percibía cuando hablaba don Carlos que estaba hablando del acompañamiento y coincidía con muchas cosas del diálogo, porque el acompañamiento es diálogo. Entonces, yo percibo que es la misma realidad mirada desde diferentes posiciones. Yo la verdad es que tengo que dar gracias a Dios porque es una oportunidad que tenemos de reflexionar y de plantearnos muchas cosas, ¿no? En la vida ordinaria a veces no estamos demasiado metidos en la vorágine del servicio a los demás, de lo que tiene cada uno cada día que llevar adelante, pero quizás sí que es verdad que no podemos olvidar la necesidad que tenemos de replantearnos cosas, de replantearnos también cómo estamos haciendo las cosas, no solo por lo que hoy hemos visto con respecto al acompañamiento y al diálogo, porque ambas cosas son absolutamente complementarias, van en la misma dirección y miran a la persona y al crecimiento de la persona en su propia vida y sobre todo en su respuesta a los acontecimientos que vivimos y a las necesidades que se van planteando para responder como un creyente. Las dos ponencias esta mañana me han gustado muchísimo porque también uno ve en cada momento y sobre todo cuando alguien reflexiona en voz alta sobre estos temas que nos afectan especialmente, cosas que tienes como carencia y que naturalmente tienes que replantearte. Las dos cosas, en el ámbito del acompañamiento de una manera especial a nivel personal, pero yo creo que a nivel también de comunidad y de iglesia lo necesitamos. Salió en el Congreso de Laicos este tema
el Papa también lo ha vuelto a resaltar de una manera especial. Lo está resaltando siempre, ¿no? Pero de una manera especial para este tiempo también de la sinodalidad. Los dos ponentes están precisamente enredados en este ámbito de todo el trabajo sinodal, del trabajo de la unidad, de la comunión, de la misión, de la participación, etcétera, porque vivimos todos esta dimensión de reflexión sobre la sinodalidad y, sin embargo, lo que nos falta quizás es cómo llegar de alguna manera de lo que tenemos aquí en la cabeza, que estamos viendo con una claridad meridiana, a los demás. Y cómo lo llevamos a término concretamente en la parroquia, en los movimientos, asociaciones, grupos, etc. Y eso yo creo que hay algo que sí que nos va a ayudar, y es la reflexión, el estudio y la formación. Estas cosas que estamos teniendo hoy, pues evidentemente nos ayudan sin duda ninguna. Y es verdad que yo he notado también, como cualquiera de vosotros, que el tema del COVID nos ha hecho una selección, en el sentido de que hay unos que quizás las actividades les retraen y hay otros que los temores también les retraen, ¿no? De todas maneras, lo digo porque es importante también el que vayamos tomando conciencia de la importancia que tiene esto, que no es porque yo estoy predicando ahora algo que no se hace, que no es verdad, que sí que hacemos. A mí lo que decía don Carlos, la verdad es que me llama poderosamente la atención también. Nosotros tenemos muchísimas posibilidades y unas por la gracia de Dios y también porque antes que nosotros han habido otros que han trabajado mucho, que se han implicado mucho. Sí que es verdad que el pueblo de Dios aquí pues tiene una respuesta muy grande por muchas cosas, ¿no? Por la historia, por el trabajo de otros, por la gracia de Dios, por la religiosidad popular, por lo que queramos. Pero nosotros tenemos la gran obligación de no quedarnos solo en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, en nuestro mundo y seguir abriéndonos, acompañando, dialogando, sirviendo, estando cerca y sobre todo lo que dice el Papa también, porque en el mensaje que ha dado el Papa a para la jornada de las comunicaciones sociales, la palabra clave era escuchando. Y escuchando como nos pide también, de hecho, nuestro Señor. Escuchando a Dios y escuchando a la gente, ¿no? Bueno, pues esto realmente es una oportunidad que tenemos y os agradezco profundamente el interés que habéis mostrado y cómo lo estamos viviendo, porque esto va a tener repercusión luego en nuestras comunidades parroquiales y en la vida de la diócesis, en la vida de la Iglesia diocesana. Y mucho ánimo a todos, porque creo que tenemos razones como para dar gracias a Dios, es verdad, y cada uno pues tendrá que ponerse delante de Jesús y revisar también su vida para ver cómo ir progresando en este proceso que el Señor nos está pidiendo para la santidad. A los seminaristas siempre les he dicho, vosotros que los seminaristas que estáis aquí, os lo he dicho mucho porque ya de una manera cansina, que el proyecto de nuestra vida, de vuestra vida en este caso, no es llegar a la ordenación, que el proyecto de la vida es la santidad, con lo cual hay que mirar más lejos, y más lejos siempre. Don Carlos y también don Juan José han hablado de que esto no es para un tiempo, para un momento, tanto a nivel del acompañamiento, a nivel del diálogo, sino también de la vida espiritual, de la vida en definitiva cristiana. No es para un momento concreto, no es un tiempo de seminario, no es un tiempo de coadjutor, no es un tiempo de párroco, es toda la vida. Y toda la vida significa implicarte porque somos criaturas delante de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora, cuando vemos los fenómenos estos que están sucediendo en el mundo, y no me refiero a los del PP, que han tenido también sus problemas, que nos hacen pensar, me refiero a nivel político, me da igual la bandera, me da igual. Pues vemos que realmente es un mundo complejo, un mundo difícil, que tiene sus explicaciones naturalmente, pero si miras un poco más lejos, estás viendo qué está pasando en el mundo ahora. Pues hay una violencia tremenda con la guerra y está preocupando a todo el mundo. ¿Pero qué podemos hacer tú y yo?
no podemos hacer prácticamente nada, excepto una cosa, que es la que nos ha dicho el Papa: orar y ayunar. Claro que uno dirá, ¿y con eso vas a pagar la guerra? Sí, sí que podemos. Sí que podemos, para que Dios mueva los corazones de aquellos que tienen las responsabilidades de darle al botón. Y evidentemente es nuestra obligación. Yo os propongo a los sacerdotes que tengamos de aquí al comienzo de la Cuaresma, en una Eucaristía, en cualquier día de estos, el lunes, el martes, yo qué sé, cuando no tengamos las obligaciones de las memorias obligatorias, de celebrar una Eucaristía por la paz con el pueblo de Dios y pedir al Señor por esta realidad, para que seamos todos, el Papa nos lo ha pedido, pues que seamos todos y que lo hagamos también con un corazón de hijos y de ciudadanos de un mundo que queremos dejarlo mejor a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero bueno, intensificad esto, decírselo a los compañeros de los distintos arciprestazgos, pero que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ni para este tema ni para nada. Ojalá que el Señor nos siga dando clarividencia, que hagamos las cosas con sencillez. Siempre han salido la palabra en la exposición que ha hecho don Juan José, sobre todo de cercanía, y el Papa también lo está insistiendo miles de veces, y toda esta serie de cosas que nos hagan implicarnos en nuestra vida. O, si lo decimos con una palabra un poco más moderna, enredarnos, porque hay muchas redes ahora que están estropeando muchas vidas y lo que nosotros pedimos es enredarnos en cosas que nos lleven a la grandeza de ser creyentes y de ser cristianos. Pues gracias por vuestra presencia y sobre todo pues que ojalá nos haya venido bien a todos estas palabras que hemos escuchado hoy. Y felicidades. Terminamos también con el canto a la Santísima Virgen María, lo hacemos con la salve. Salve Regina, Mater misericordiae, vida dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, liementes et flentes, in ad lacrimarum valle. Regna ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos converte. Eie Jesum, benedictum fructus ventris tui, nobis, os hoc exili